Ahí sí. Primero dar un contexto, ¿cierto? Y primeramente felicitar aquí a las autoridades, no voy a dar los vocativos porque entiendo que ya lo hicieron. Me imagino también que hay invitados funcionarios del gobierno regional, municipio, veo a carabineros también. Eh, el sentido de esto, ¿cierto?, es dar un poquito el contexto de la ley propiamente tal y luego algunas buenas prácticas, ¿ah?, o algunas recomendaciones debido al aprendizaje que tuvimos, ¿cierto?, con las implementaciones de esta ley en momentos anteriores. Si lo pueden poner en modo de presentación, por favor. Ahí. Todavía no está en modo presentación. Falta, abajito hay un paraguas. Ese. Ahí sí. Entonces, para el contexto, ¿cierto? La ley 20.922, a contar del 1 de enero del año 2016, concede ciertos beneficios remuneratorios, ¿cierto?, en términos de asignación profesional, asignación directiva o jefatura, a los funcionarios municipales que cumplan requisitos establecidos en la ley. ¿Cuál era el sentido? El sentido era de alguna forma homologar lo que ocurría en la administración central. ¿Ah? Es un poquito el sentido. La ley número 18.695 prevé en el evento que el alcalde, al ejercer facultad de fijar o modificar la planta municipal. Ahora, tenía una condición.
financiero que es fundamental en cada uno de los municipios. ¿Ya? Hay límite de gastos, la disponibilidad presupuestaria, finalmente estas cosas cuando se hacen de mala forma pueden terminar con una acusación al alcalde por abandono de deberes, digamos. ¿Ya? Ese es un poco el tenor o el impacto que puede tener una mala definición o una mala decisión respecto a esta estructura, ¿ya? Porque esta estructura finalmente va asociada a ¿qué? Va asociada a un gasto mayor importante y además de importante, sostenido en el tiempo. Entonces, una mala decisión de ustedes, ¿cierto?, de los equipos directivos en la definición de la planta tiene un impacto absoluto y directo en el costo de esa institución. Por lo tanto, si aquí hubiere, yo espero que no, mala fe en la construcción de las estimaciones de ingreso, finalmente, siendo un poquito coloquial, es un flaco favor que, ¿cierto?, le hacen al alcalde o la autoridad de turno, en donde los invita, los conmina a mejorar y aumentar la planta, pero eso tenemos que entender que va a ir asociado a la capacidad financiera de cada institución. ¿Okay? La ley, y aquí el legislador fue bien cuidadoso, justamente para asegurar la tecnificación y la profesionalización, es que exige que el 75% de los cargos creados deben ser profesionales o técnicos. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes quieren crear un grado administrativo, le cuesta, ¿cierto?, 3 cargos profesionales. Esa es la relación, 1 es a 3, digamos. ¿Okay? Por lo tanto, ¿cierto?, este artículo, seguramente César, que es abogado, ¿cierto?, yo no lo soy, va a desarrollar un poquito más esta idea, pero lo dejo solamente como contexto. Los funcionarios de las plantas directivos, profesionales, jefaturas, técnicos, administrativos y auxiliares se encasillarán en cargos de igual grado. O sea, en el fondo, la ley y el legislador aquí es muy cuidadoso de que, y eso lo preguntan mucho los funcionarios, esto en ningún caso arriesga la continuidad de la totalidad de los funcionarios. ¿Ya? Un cambio en la estructura, ¿cierto?, una modificación en la estructura de la planta, en ningún caso debe perjudicar al funcionario en términos de su continuidad laboral. Eso es fundamental. Y pone ciertas condiciones, ¿cierto?, que ustedes lo pueden ir revisando en la ley, ¿cierto? Hay etapas, y la primera etapa es, de alguna forma, se llama esto espejo, de alguna forma, ¿cierto? Usted lleva la estructura que tenía, la lleva a esta nueva planta en las mismas condiciones. Y luego, ¿cierto?, va incorporando los grados que usted adicionó, y ahí la ley establece, ¿cierto?, por ejemplo, el funcionario a lo menos con 3 años debe estar cumpliendo funciones propias en el estamento que encasilla. ¿Qué ocurre acá? Que nos encontramos con que hay funcionarios que durante su carrera laboral estudian, ¿cierto? Eran administrativos o eran técnicos y hicieron sus estudios, ¿cierto?, de continuidad de estudio a una ingeniería. Bueno, y actualmente ese funcionario cumple funciones profesionales. Cuando eso ocurre, cuando esa combinación ocurre, entonces el legislador, ¿qué es lo que dice? Ok, él tiene primera prioridad, no es el señor que viene de afuera, pero con ciertas condiciones, ¿ya? Y las condiciones que, en el fondo, debe llevar un tiempo importante en el municipio, debe cumplir funciones administrativas, y en ese contexto, y está el grado disponible, y en ese contexto, por cambio de estamento, él pasa al otro estamento, de un estamento técnico, por ejemplo, a un estamento profesional. ¿Ok? No voy a entrar en detalle cuáles son las condiciones, porque eso, ¿cierto?, lo podemos ver, seguramente se están desarrollando otros estudios respecto a eso. Lo mismo con las contratas. Las contratas pueden pasar a la planta en la medida que haya disponibilidad en aquellos grados, con también ciertas condiciones. ¿Bien? Bueno, finalmente, estas son cosas que voy a dejar porque me quiero concentrar un poquito en lo práctico para no ser un poquito más económico en el tiempo. No nos olvidemos que son plantas que se realizan cada 8 años, por lo tanto, ya tenemos que empezar a trabajar, y eso va a ser un poquito la invitación que yo quiero dejar con esta presentación. Hay que trabajar ya
y estamos atrasados para dar cumplimiento si realmente ese municipio, esa institución quiere desarrollar, no le fue bien en la primera instancia, no pudo por temas financieros y ahora sí tenga holgura financiera para poder crecer un poquito en la planta. Cálculo del 42%, esto es muy técnico, no me quiero detallar mucho en esto, pero cierto, aquí lo importante es que, dado que para ejercer la facultad de fijar o modificar las plantas municipales se deberá considerar, entre otros, el límite del gasto en personal. ¿Y eso qué quiere decir? De que el legislador a nosotros nos coloca la condición de que se puede gastar hasta el 42% de los ingresos propios permanentes. ¿Ok? Y ahí están un poquito, ¿cierto?, cuáles son las condicionantes para poder considerar ese gasto en el ítem 21. Por ejemplo, no se considera la remuneración del alcalde, a modo de ejemplo. ¿Cierto? Hay cuentas que no se consideran, remuneración del alcalde, asignaciones de zona, bonificaciones compensatorias, zonas extremas, entre otras. Esos gastos, ¿cierto?, no se consideran para efectos del cálculo del 42% sobre los ingresos propios permanentes. No les voy a dar esa sumatoria de números que está ahí, pero créanme que lo que les estoy diciendo es eso. Y sí me importa respecto a esto que ustedes, ¿cierto?, algunos que puede que no estén muy relacionados a la nomenclatura de los ingresos propios permanentes, pero ahí están cuáles son estos ingresos propios, ¿ok? Patentes municipales, ¿ya? Eso es un ingreso propio de cada municipio, derechos de aseo, otros derechos, concesiones, permiso de circulación. Aquí la ley también establece, cuestión que yo la verdad no estoy muy de acuerdo, yo soy más conservador, digamos, pero la ley establece que para efectos del cálculo, la metodología debe considerar o puede considerar el 100% de los ingresos por concepto de permiso de circulación. ¿Ya? ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque no nos olvidemos que el 62,5% de esos ingresos van al fondo común municipal. Por lo tanto, en realidad no son ingresos propios, no son recursos que yo puedo disponibilizar para pago de sueldo. ¿Ya? Pero el legislador, para efectos del ejercicio de análisis, definió que sí los municipios pueden considerar el 100% de este ingreso. ¿Se entiende? Yo lo que sugiero es que para que sean conservadores consideren el ingreso que efectivamente le queda a la municipalidad, ¿ok? El 32,7. Licencia de conducir, participación en impuesto territorial, patentes acuícolas, rentas de la propiedad, todo lo que son arriendos, ¿cierto? Multas de beneficio municipal, multa ley de alcoholes, registro de multas, intereses, patentes mineras para los municipios, ¿cierto?, que están en esa geografía, casino de juegos y participación en el fondo común municipal. ¿Okay? Esas son las partidas que considera el legislador para efectos del cálculo del 42% y así definir cuál es mi gap de crecimiento respecto a el gasto de la planta. Aquí les quiero transmitir, dado este contexto, ¿cierto?, que traté de hacer un poquito más rápido, aquí les quiero comentar algunas experiencias compartidas, producto, ¿cierto?, de apoyos o consultorías que al menos me ha tocado, ¿cierto?, desarrollar en el tiempo en distintos municipios para efectos de modificaciones en ley de planta. Y la verdad que son más bien preguntas. Hice un levantamiento de los procesos críticos de la municipalidad, porque a veces partimos al revés. Oiga, yo quiero tener 10 profesionales más, quiero tener 15 técnicos más, quiero tener... Pero ¿hacemos el ejercicio antes de lo que realmente necesitamos? Mi experiencia es que no. Esa es mi experiencia. Mi experiencia es que ese ejercicio no se hace. ¿Ya? Entonces, debemos levantar cuáles son nuestros procesos críticos, ¿ya? Y si somos un poquito más cuidadosos, ¿qué procesos críticos son relevantes? Los que además generan ingresos, ¿cierto? O sea, como que parecería razonable
que mi creación de nuevos cargos vayan orientados, por ejemplo, a patentes comerciales, que es un poquito la unidad que genera ingresos dentro del municipio, a permisos de circulación, a, qué sé yo, ¿tengo un convenio con el Servicio de Impuesto Interno por el tema de impuesto territorial? No, no tenemos. Bueno, pero si impuesto territorial es una fuente de ingreso fundamental en un municipio. ¿Estimé correctamente los futuros ingresos y gastos municipales? O sea, es el momento también de hacer un análisis ex post a los municipios que construyeron o modificaron sus plantas municipales en el año 2020, ¿cierto? Y quizás ahora están diciendo, ¿sabes qué? Nos equivocamos en las estimaciones. Estimamos mal. ¿Sobreestimamos o subestimamos? Entonces, es el momento de este análisis que yo los invito a tener, digamos. Es ahora el momento de revisar las distorsiones que existieron entre la estimación y los ingresos reales. Quizás si fue una sobreestimación de ingresos, en esta segunda revisión y posible modificación de la planta deberán ser más cautos, ¿cierto? La estimación de gasto fue de acuerdo a lo real. Entonces, la invitación es, hagamos este análisis ex post para los municipios que ya tuvieron esta modificación en el año 2020 de la planta, de tal modo de no cometer los errores que ocurrieron en ese momento, que convengamos que la gran mayoría de los profesionales que trabajaron en eso no tenían la experiencia porque fue hace muchos años atrás, ¿cierto?, la anterior. ¿Se realizó la modificación de la planta atendiendo los requerimientos de la totalidad de las unidades municipales? También otra pregunta, ya un poquito, ¿esto se hizo en 4 paredes y no se sensibilizó? Mi experiencia de que ese es un mal negocio, digamos. Es un mal negocio querer hacer la cosa, ¿cierto?, con poquita gente, sin sensibilizar. No, que van a pedir otras cosas, que el concejal por allá, que no sé, en fin, una serie de situaciones que al final, en el largo plazo, tiendo a pensar que es mejor sensibilizar del día 1. Terminaron realizando una nueva planta entre 4 paredes, lo que estábamos hablando, ¿cierto? Esta modificación de la planta, y esto es re importante, ¿agregó valor? ¿Agregó valor la planta que hicimos en el año 2020 al municipio? Yo soy bien poco optimista de esto, digamos, ¿ya? Por lo menos esa ha sido la experiencia que me ha tocado, ¿cierto?, vivir, digamos, pero puede ser porque había pasado tanto tiempo que no se modificaban las plantas que había de alguna forma una suerte de olla a presión en los municipios con la presión de los mismos funcionarios. Entonces al final tengo la sensación de que lo que ocurrió en el año 2020 fue un poquito atender las situaciones dentro del municipio. Oiga, yo llevo 10 años siendo profesional y todavía soy técnico, ya, démosle el grado profesional. Oiga, yo llevo 15 años como técnico y estoy en administrativo, ya, démosle el técnico. Esa es mi sensación. Ocurrió eso en esta planta del año 2020. Si eso se resolvió, la invitación ahora para el 2028 es no hacerlo. O sea, esto no es una subida de grados, no es una subida de renta. Esto es de verdad profesionalizar y tecnificar a la municipalidad. ¿Aumentó la productividad? Preguntas que hay que hacerse, digamos, ¿cierto? ¿Han medido los aumentos en la eficiencia ex post? ¿Se han hecho estudios de clima, por ejemplo, ex ante? Hagámoslo ahora. ¿Cómo está el funcionario hoy día? Porque la productividad asociada a eso, ¿cierto? ¿Cómo está el funcionario hoy día? Ex antes a esta modificación, de tal manera después de hacer el ejercicio ex post, ¿mejoró la productividad? Hacemos encuestas a los consumidores después de permiso de circulación. Oiga, ¿lo atendieron bien? No, como las pelotas. Entonces, parece que algo estamos haciendo mal. Bien, estoy terminando ya mi tiempo. Algunas recomendaciones. Considerando que la gran mayoría de las plantas se aprobaron en el año 2019, por lo tanto, a contar de su vigencia fue a contar del año 2020, la elaboración y fijación de la nueva planta deberá ser en el 27, vale decir, va a regir a contar del año 2028. Eso es lo que para ese grupo de municipios va a ocurrir, ¿ok? Y ya estamos encima.
Para hacer las respectivas proyecciones, deberán considerar entonces ingresos y gastos ¿de qué serie? 24, 25 y 26. Por lo tanto, ya el 24 ya no hicimos nada. O sea, nos queda qué podemos hacer este segundo semestre y todo el próximo año. De tal modo que si queremos efectivamente desarrollar, mejorar la planta, que eso va a implicar un mayor gasto, tenemos que poner foco ¿a dónde? Aumentar ingresos hoy día para que eso ocurra. Estamos justo en el momento de tomar medidas para ajustar gastos y maximizar ingresos, de modo de tener la holgura necesaria que permita financiar nuevos cargos, unidades o mejoras de grado en caso de requerir. Desde ya pueden proyectar cuántos son sus funcionarios posibles que se acojan al retiro. No sé si les ha pasado, pero hoy día, o lo que pasaba antiguamente, que las personas, el escalafón corría de manera muy lenta, digamos, porque la gente no se iba, no había incentivo al retiro. Hoy día, como esto está establecido ya, es casi por defecto. Por lo tanto, hoy día hay un flujo de jubilados mucho más rápida de lo que había hace 15 años atrás. ¿Y qué implica eso? Que implica que finalmente se van creando cargos o van quedando cargos vacantes. ¿Cuál es mi sugerencia? Puede ser muy de cerca, porque soy director de finanzas, entonces el alcalde me mira y sabe que yo soy apretado, digamos. Entonces, ¿cuál es mi experiencia? Es decir, si hay cargos que están quedando vacantes y no se requieran, bueno, ese es el ejercicio que hay que decir, para la próxima planta los elimino. Elimino cargos, grados, donde nadie está ocupando, por lo tanto no estoy afectando la permanencia de nadie, pero quiero optimizar, quiero crear en otras unidades, con otros requisitos específicos. Quiero que sea una persona hoy día con conocimientos de inteligencia artificial. Entonces quizás eso me va a costar eliminar a 3 genéricos para crear un profesional con experiencia en inteligencia artificial, por ejemplo. Elaboren un plan de trabajo que les permita dotar sus cargos vacantes antes de la elaboración de la nueva planta o, por el contrario, desde ya definir qué serán cargos que se podrían eliminar, lo que estábamos conversando. ¿Okay? Ajusten desde ya expectativas de funcionarios. Yo les aseguro que ya los funcionarios, oiga, pucha, acuérdese de mí, eso pasa. Entonces se va creando una expectativa. No, si creo que nos van a subir a todos 2 grados. Entonces viene nuevamente esta avalancha de, al final, intereses personales. Porque eso es. Si cada funcionario tiene su interés personal de mejorar su condición laboral y remuneratoria, digamos. Pero el rol nuestro no es ese. El rol nuestro no es subir los sueldos, digamos. El rol nuestro es mejorar, tecnificar y profesionalizar la planta. Pongan foco en unidades que generen ingresos, lo que estábamos hablando, ¿cierto? Ahí está el foco. ¿Cierto? Ahí está el foco. Vamos a las unidades que generan ingresos para que queden ingresos en el tiempo y luego de eso evaluemos qué gastos podemos hacer. Y finalmente, recuerden que el futuro encasillamiento siempre mantiene el orden del escalafón de mérito. Por lo tanto, la invitación también es que tenemos que tener vigente y actualizado el escalafón de mérito. ¿Ya? Y ahí hay un tema que es para otra conversa de la evaluación de desempeño, que esa es para otro seminario. ¿Cierto? Ese es para otro seminario porque la gran mayoría de los municipios, si hacemos el promedio, tienen todos logrado, o muy logrado, como eran en kinder, ¿cierto? Todos, o 6 o 7, son todos brillantes. Y yo creo que no es esa la realidad. Bien, estos son 2 ejemplos muy cortos y con eso termino. Municipalidad, el descuido. ¿Ya? Este es el ejercicio de la municipalidad, el descuido. Estos son sus ingresos del año 2024, 25 y 26. ¿Ya? Estos son los ingresos permanentes. Y aquí abajito está, ¿cierto?, cómo ha ido el comportamiento del gasto en el ítem 21. En la planta, contrata, honorarios, código del trabajo, suplencias. Si ustedes ven, más allá de meternos en el número, que esto es un ejercicio ficticio, ¿cierto? Sí, no nos olvidemos del nombre de la municipalidad, Municipalidad del Descuido. Sus ingresos, ¿cómo se comportan? Se comportan a crecimientos del 4%. ¿Ya? ¿Y cómo está el comportamiento del gasto personal?
en un 42,1, un 42,6 y un 43,1. O sea, en el fondo está creciendo su gasto, ¿ya? Respecto a sus ingresos. Aumentan más los gastos que los ingresos. Y si vemos el comportamiento de los gastos, mire cómo suben. Suben entre un 5 y un 5,3. ¿Ya? Están creciendo de forma mayor que los ingresos. Promedio del gasto, un 42,6. Denegado. ¿Ya? Estoy parafraseando el denegado. El denegado ocurre cuando uno pasa también por la frontera, digamos. ¿Ah? Pasa o no pasa, digamos, a propósito de las licencias médicas. Y este es el segundo y último ejercicio. Esta es la municipalidad de la prudencia. Y la municipalidad de la prudencia, vean el comportamiento. Su gasto en personal respecto a su IPP de un 38,5, de un 36, no de los 40 y algo del anterior, y de un 35. Y vean qué pasa con el comportamiento del gasto, ¿cierto? Vean los crecimientos. Son crecimientos muy bajos. Vale decir, este es un municipio que entiende que el foco está en el crecimiento de los ingresos y que el foco está en el cuidado del gasto. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión que va a ocurrir en una planta de este municipio? Que su promedio, ¿cierto?, de gastos del ítem 21 sobre los IPP es de un 36,9. Por lo tanto, ¿qué ocurre ahí? Tiene holgura para crecer, ¿cierto? Porque tenía en su cuenta corriente mayores ingresos versus gastos, por lo tanto tenía un delta para crecer en su nueva planta, ¿cierto? Por lo tanto está aprobada esta planta. Y ese es un poquito para que ustedes entiendan, y con esto ya, esta es la última lámina, es lo que ustedes pueden llegar a hacer. El ser cuidadosos con los gastos y ser eficientes en el ingreso, finalmente, ¿qué es lo que busca? Busca un promedio de gasto de un 36,9% de los IPP, por lo tanto, ¿cuál es su crecimiento? Un 5,1, o sea, puede crecer un 5,1. ¿Y eso en plata cuánto es? 290 millones de pesos al año. Eso le cuesta 24 millones de pesos mensuales. ¿Y eso en qué se traduce? Como yo soy conservador, no me estoy gastando los 24, me estoy gastando 19. Puedo crear en esta nueva planta a un directivo grado 6, que ese es su gasto mensual aproximado, a 2 grados 8 profesionales, a un grado 10 profesional, a 2 técnicos 9 y a 1 11 administrativo. Esa podría ser mi crecimiento de la planta, entendiendo de que hice todo un estudio de qué es lo que yo quería como municipio hacia el futuro. Eso era, perdón si me extendí mucho, pero espero haber sido, ¿cierto?, algo ilustrativo para que les pueda servir para sus próximas plantas municipales. Así que muchas gracias.